noches a todos y muchas gracias por conectarse en esta noche con nosotros. Bueno, venimos esta noche primeramente a buscar del Señor y eh, quisiera empezar con un canto que habla de cómo la vida de Dios fluye en nosotros, que Dios es nuestro aliento de vida. Y pero para que eso pase, nosotros tenemos que todos los días renacer, todos los días morir a la carne y decidir vivir una vida espiritual. Y es de esa manera que ese aliento de vida de Dios verdaderamente puede fluir en nosotros y nosotros podemos eh, llevar el reino de Dios que ya está en nosotros al resto de la gente. Pero nuevamente es una decisión que tenemos que tomar diaria, el decidir vivir una vida en Cristo, decidir que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestras decisiones y que sea su espíritu y su aliento fluyendo por nuestros pulmones, por nuestras venas. Y es de esa manera que podemos verdaderamente hacer y cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que allí desde tu casa, levántate y declara este canto con nosotros, que es la vida de Dios que fluye a través de nosotros, que hoy decidimos morir a nuestra carne, hoy decidimos ser lavados con la sangre de Cristo de todo pecado que hay en nosotros. Y de esta manera permitir, Señor, que sea tu aliento fluyendo a través de nosotros, tu vida fluyendo a través de nosotros, y para poder cumplir tu voluntad cada día de nuestra vida, Señor. Te damos gracias. Así que canta, prepárate con nosotros para cantar. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you bring hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, y es tu aliento
Buenas noches, qué bueno poder compartir con ustedes en un día tan especial como este. Qué bueno poder saber que nuestro Dios está en medio nuestro, haciendo grandes cosas, grandes maravillas. Y qué bueno también poder saber que el Señor está hablando en tiempos como este de una forma tal que nosotros podamos manejarnos en una situación como la que vive el mundo, como la iglesia de Jesucristo, el organismo, el ente que cambia las cosas porque tiene los principios que están en el cielo, no principios de la tierra, tienen principios de Dios divinos y no principios humanos. Y es el momento de nosotros cambiar esto. Yo soy el pastor Luis Gómez y qué gusto poder compartir con ustedes en este día, en este tiempo donde como maestro de la palabra me gustaría que pusieras atención a esto que vamos a hablar. Estamos hablando de la generación que Dios usa para este tiempo y el mensaje de hoy lo he titulado Esta imagen estaba en pie delante de él. Esta imagen estaba en pie delante de él. El verso que estoy usando para esta frase está en Daniel 2, 31 al 33 y dice así: Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, pero sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Oh Dios, estamos clamando para que en esta noche sea tu Espíritu Santo, hablándonos a través de tu palabra y dándonos una visión global de lo que tu palabra quiere decir, de lo que tu palabra quiere actuar en tiempos como este, donde nosotros, Señor, estamos rodeados por una sociedad humanista y humanistoide, donde ha querido, Señor, centrar todo alrededor del hombre y está perdiendo su llamado y su propósito. Pero al igual que en el tiempo de la Reforma, cuando todo parecía que la iglesia había totalmente salido de su lugar, todo se había centrado alrededor del hombre, Señor, tú levantaste hombres tuyos. Y hoy queremos, Señor, que tú levantes a tu iglesia nuevamente para que traiga un gran avivamiento sobre la tierra, un avivamiento que produzca, Señor, una cosecha tal que la iglesia crezca a niveles nunca antes, Señor, vistos. Y que como iglesia seamos el ente que declara y proclama y ejecuta tu reino en esta tierra. Señor, háblanos en esta noche. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno que podamos compartir esto antes de empezar y hacer algún análisis de este texto que estamos estudiando. Quisiera pedirte que si tienes algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario o simplemente decirnos de dónde nos estás viendo, te lo agradecemos, que lo hagas un comentario allí en Facebook Live y que sepas que todos estos mensajes están siendo colocados en nuestro canal de YouTube, que igualmente como se llama el canal en Global Advance, sí lo puedes conseguir en YouTube. Otra cosa que quiero que sepas es que como iglesia tenemos un lugar oficial y quisiera que los que están suscritos a diferentes lugares que no saben esto puedan ver el mensaje que fue colocado en esta semana allí y suscribirse al canal de la iglesia, el canal oficial. Que quisiéramos que aglomerar la gente en un solo lugar. Así que bueno, esto y pidiéndoles que hagan esto, que por favor hagan sus comentarios en nuestra página, en todo lo que tiene que ver con esta presentación del día de hoy, por favor, y estén pendientes para que puedan colocarse allí en su lugar, en el lugar apropiado, el lugar oficial de la iglesia. Esta imagen estaba en pie delante de ti.
Esta frase se la dice Daniel a Nabucodonosor, el rey, el emperador de los caldeos, un imperio babilónico en Babilonia, donde los historiadores centran la famosa Torre de Babel, que inició allá con un líder llamado Nimrod, y todos lo ubican alrededor del 4000 antes de Cristo, quizás unos 6000 años ya tenemos de que eso sucedía cuando la humanidad decidió unirse alrededor de lo que este líder que representa el gobierno humano en aquel momento, y de ese proyecto, de ese gran plan de unir a la gente alrededor de una edificación, alrededor de una estructura humana, se crea un momento de confusión. En algún momento en la enseñanza de hoy vamos a ver alguna parte de este pasaje, porque es clave que nosotros veamos la interpretación de esta profecía, no bajo la óptica que generalmente es vista, que simplemente es expandir lo que Daniel está expresando, o en la siguiente segunda parte de este capítulo, sino más bien a Daniel, a la situación, e irnos a una visión más general de lo que está representando este sueño profético que recibe Nabucodonosor. Por eso quisiera que fueras un poco abierto en tu forma de pensar, y no estamos negando todo lo que tú has estudiado ya y lo que has visto, porque de hecho es bíblico, pero también quisiera que abrieras, porque hay principios que debemos usar en tiempos como este para que la generación que Dios necesite, tal como fue el caso de Daniel, como fue el caso de Misael, de Azarías y se me fue el nombre del otro compañero, todos estos 4 personas describiendo lo que, como les decía, lo podemos ver a raíz del libro de Génesis, cuando se describe a Babel o la Torre de Babel, y da origen a la ciudad de Babilonia, indicando que cuando el hombre trae como final, como consecuencia, es confusión en los pueblos. También vemos en el libro de Apocalipsis cómo Babilonia también es expresado como una generación. Y vemos dos partes específicas en la palabra, una de ellas el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, y otra a través del apóstol Pedro en el libro de Hechos, cuando le dice en su famoso discurso del capítulo 2 de Hechos, donde generación. Entonces, estamos en un momento donde la interpretación bíblica se nos debe presentar con una visión mucho más amplia o mucho más general que el punto de vista básico o particular, singular al caso específico en el cual Daniel lo estaba haciendo. Por lo tanto, se nos presenta este punto general de la donde estaba dominando a Babilonia. Y aunque el plan de gobierno era un plan impresionante, ahí dice que la cabeza, o sea, todo el diseño del plan, todo lo que involucraba la primera impresión del plan era resplandeciente. Dice que era oro fino, oro puro, muy fino, lo que él veía. Está hablando de que el plan se presentaba precioso, hermoso, parecía lo mejor. Pero viene la estructuración del plan a través de la segunda parte de esta estatua. La segunda parte de esta estatua o de esta imagen de adoración era plata. Teníamos
los brazos, las manos, todo eso que implementa el plan, todo lo que le da el sentimiento a esto, era de plata. Un poco un nivel más bajo. Todavía es precioso, todavía hay cierta capacidad de valor en todo lo que... No hay un problema, es fácilmente contaminada. Y este grupo ahora que está implementando el plan es fácilmente contaminable. Fácilmente pierden la idea de lo que se está haciendo. Y viene el segundo, donde está la fuerza, donde está, dice que la siguiente parte eran su vientre y sus muslos, donde se dice que está la fuerza, donde está lo que va a reproducir, donde va a estar todo esto. Ahora es de algo muy bajo, como es el bronce. El bronce es una aleación regularmente entre bronce, entre cobre y estaño. También se da, las nuevas aleaciones tienen que ver con cobre, estaño y algo de zinc. Porque cuando es solo cobre y zinc se llama latón. Es otro metal, es otra aleación. Y el bronce pasó a usarse y es catalogado dentro de las historias como la edad de bronce, cuando el hombre empieza a trabajar metales, un poco más fácil de manejar que otros metales, pero un poco más, vamos a decirlo así, más robusto que el oro o que la plata. Podía aguantar más esfuerzo y muchas cosas, muchas armas empezaron a fabricarse de raíz de esto, muchos utensilios, muchas herramientas. Pero ya pierde el valor que tiene el oro y la plata. Ahora un material más rudimentario, y un material que está creando y está hablando y está implicando otras cosas. Por eso quisiera que viéramos esto desde esta perspectiva. La cabeza de oro y el pecho y su brazo de plata nos habla de que cómo se nos presentan los gobiernos humanos ante el mundo. Pero hay que entender que dentro de ellos hay perversión, hay algo torcido, hay algo que está creando problemas. Pedro lo plantea así en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 40. Pedro les advirtió de muchas maneras y les pidió con insistencia: sálvense de esta generación perversa. Sálvense de esta generación perversa. La generación de que está hablando aquí era una generación muy semejante, aunque Pedro estaba dentro de lo que era el Imperio Romano en ese momento. Pedro está señalando lo que hay aquí es una generación perversa, lo mismo que vio Nabucodonosor o Daniel, y se convierten en exponentes del reino de Dios de diferentes maneras. Y vamos a ver un poco más adelante en el desarrollo de lo que estamos haciendo con el libro de Daniel. Vamos a ver cómo todo lo que hace Daniel, todo lo que hacen sus amigos, hacen que Nabucodonosor levante sus ojos al cielo y reconozca a Jehová de los ejércitos como un verdadero Dios, como el verdadero Dios. Por eso Pedro les dice aquí, en este discurso tan tremendo, la salvación es salirse de lo que esta perversa generación está haciendo, colocándonos bajo diferentes parámetros legales o parámetros impositivos de cosas que son en contra de las leyes de Dios, como por ejemplo el aborto. Dios nos creó para ser generadores de vida, pero el hombre, por su pecado y para tapar algunas vagabunderías que han tenido, utilizan el aborto. Esto es para darle un ejemplo de lo que es la generación perversa. Emplearon lo que la iglesia comenzó como una idea extraordinaria de hacer lugares donde enseñar a la gente a leer y a escribir, donde preparar a la gente. Y por allá, por el año 1700, 1800, se empezó a desarrollar en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, lo que se conoció como las escuelas primarias, las escuelas elementales. Y esto fue tomado por el gobierno, y el gobierno empezó a crear la educación, la cual ya no era educación, sino se convirtió en simplemente un manejo de adoctrinamientos humanos. Por eso podemos ver que la perversa generación ha seguido operando y ha usado a la iglesia como el elemento clave que lo ayude a moverse. Eso es así, y quiero que vean el libro de Génesis, capítulo 11, 2 versos.
El verso 8 y 9 dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella, de esa ciudad, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Algo clave, cuando el hombre empieza a generar planes que parecen muy grandes, parecen muy excepcionales, pero al final empieza a traer destrucción, muerte, separación, división, problemas, crisis. Puedo hablar de ciertos países latinoamericanos, no solamente Venezuela, que es el ejemplo ahorita que está muy de moda en algunas partes, en las películas, en todo esto, pero también está Nicaragua, un país que ha sido ya olvidado, centroamericano, con grandes posibilidades, pero por culpa de los grandes empresas que los gobiernos han querido hacer, han destruido completamente el aparataje de producción de estos países. Está el caso de países como Argentina, un país extremadamente grande, con grandes posibilidades, con grandes cosas, pero los gobiernos han centrado toda la población alrededor de una sola ciudad, han centrado todo alrededor de muy escasas cosas de producción, y sus grandes empresas se han convertido simplemente en destrucción. Y vemos cómo estas poblaciones, podemos ver cómo usted consigue mexicanos, colombianos, consigue argentinos, toda Latinoamérica que ha estado influenciada por estas grandes empresas, grandes monstruos que se han convertido en ídolos de las diferentes naciones, dañando estas naciones y esta gente esparcidos por todo el mundo. Por eso es clave entender esto. El sistema babilónico está en operación en tiempos como este. Y nosotros tenemos que entender, por lo tanto, que los gobiernos humanos, no importa la corriente que tengan, no importa que sean de izquierda o de derecha, los dos son igualmente problemáticos e igualmente malos. El gobierno de Dios es el que va a traer la real justicia, la justicia verdadera, la justicia que no solamente no es que está buscando igualdad, está buscando ser justos. Esa justicia la va a traer, es el gobierno de Dios, el reino de Dios. El gobierno tiene planes gigantescos, pero están basados en principios humanísticos que al final van a producir destrucción y confusión. La generación que está buscando estos planes es una generación que solo trabaja desde la perspectiva de perversión, no de conservación, de corrupción, no de traer sanidad. La presentación de la palabra perversa es clave en este caso, porque Pedro lo dice, tienen que ser salvos de esta perversa generación. La generación humanística perversa todavía está en acción. No fue que fue un tiempo, un momento, no, todavía está en acción. El siglo XX y el siglo XXI se ha presentado como un siglo donde han colocado al hombre como el centro, al placer del hombre como el objetivo final. Aún han llegado a decir entre teólogos y entre estudiantes de teología, han dicho que el placer no tiene que tener propósito, sino simplemente por el solo hecho de ser placer es suficiente. Cuando Dios nos está llamando a que todo en nosotros está llamado a un propósito, glorificar a Dios, que todo glorifique a Dios y que todo cumpla el propósito que Dios nos colocó en esta tierra, traer el orden de Dios aquí. Por lo tanto, tenemos que ver esto. Por ejemplo, perversión significa retorcido. Hay gente que tiene mentes retorcidas, están tratando de colocar planes con ideas retorcidas. Les puedo hablar de diferentes políticas que han creado aquí. Acabamos de ver cómo se aprobó ciertos paquetes económicos dentro de la nación de Estados Unidos, con un montón de leyes que estaban dentro de ese paquete que nadie supo que las aprobaron. Todo fue acallado por un bono que le entregan a los ciudadanos de $1.400. Pero $1.400 que escondieron un montón de cosas, entre ellos paquetes para financiar aborto, para financiar campañas que favorecen enormemente a todos aquellos que han llamado los que tienen la política de género, que simplemente lo que es una política
hombre antimujer y lo que va es antivalores. Por eso nosotros tenemos que ver lo que está implicando esto. Una generación que es muy difícil de soportar. La gente no lo entiende. Son gente que hablan de tolerancia, pero son intolerantes en sí mismos. Hay gente que hablan de racismo, pero ellos mismos están rechazando a todos aquellos que tengan otra idea o otro concepto de lo que ellos tienen. Maligna. La palabra maligno implica pensar mal, desear mal, buscar el mal. Por eso tenemos que buscar. También esa palabra está hablando de lo que es moralmente torcido, fuera de lugar, lo que es rebelde en naturaleza, y que gentes que están parte de una generación específica con propósitos retorcidos. Me gusta mucho como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 15. Dice así: así serán hijos de Dios, limpios y sin falta, viviendo entre gente perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Esto está muy en armonía con lo que dice Daniel, que vemos ciertos detalles. Por ejemplo, el libro de Daniel empieza siendo escrito en hebreo, pero desde el capítulo 2, verso 4, cambia al arameo. Y desde ahí hasta el capítulo 7, no recuerdo bien el verso, todo es escrito en arameo, implicando que el lenguaje de Babilonia está siendo permeado dentro de lo que es la profecía. Pero nosotros, la iglesia, tiene que ser capaz de que aunque el lenguaje babilónico quiera venir a la iglesia, nosotros poder utilizarlo para declarar los principios de Dios y operar en ellos. Babilonia no puede dominar la iglesia. La iglesia tiene autoridad sobre ello. Lo que dice el libro de Efesios, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, que toda la autoridad la tiene Jesucristo y ha colocado a todos debajo de su iglesia. Nosotros tenemos que entender esto y caminar de acuerdo a esta autoridad, porque ninguno de ellos se puede mover si no está la autoridad y el poder que Dios le entrega a la iglesia operando. Por eso, vamos a presentarnos como la verdadera iglesia de Jesucristo, que puede iluminar dentro de todo este grupo, presentando ideas, presentando proyectos como una buena cabeza para impedir que la confusión y la perversión tomen. La verdadera iglesia de Jesucristo no se disminuye por las grandes ideas de los gobiernos. No se disminuye por las grandes ideas de mentes que están allí operando. No se disminuye porque hay alguien que tenga una boca grande. La iglesia de Jesucristo tiene que avanzar con seguridad dentro de lo que el gobierno babilónico plantea y hacer la diferencia, decir las cosas como son, al igual que Daniel, al igual que Azarías, al igual que Misael. Todos ellos, de esa forma tan clara, de Ananías, el siguiente, cada uno de ellos pudo hacer una diferencia tal dentro del gobierno babilónico, porque ellos estaban decididos a ser gente de Dios dentro de un pueblo. No permitieron que la comida babilónica los contaminase. Hoy, como en Pentecostés, la iglesia necesita hablar el lenguaje del Espíritu Santo. Hermano, y esto por mucho tiempo se ha hablado del hablar en lenguas, pero el hablar del Espíritu Santo que plantea el libro de Pentecostés nos plantea un hecho que sucede en lo que es la generación perversa. Y es al igual que lo que pasó en Babel. En Babel el proyecto humano trajo confusión, pero en Pentecostés el proyecto de Dios, el Espíritu Santo, trajo un solo entendimiento. No importaba el lenguaje que hablase la gente, ellos podían entenderlo en su propio idioma. Hoy es el día que esto debe suceder. La verdadera iglesia de Jesucristo no permite que el gobierno humano la contamine con la comida del emperador, sino que busca la comida de Dios en todo lo que Dios está haciendo y diciendo. Mateo 4:4 nos lo dice claramente. Pero Jesús le respondió: en la Escritura dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Esto es lo que está este mundo necesitando, escuchar la palabra de Dios y ser alimentados realmente por esto. Iglesia de Jesucristo, vamos a levantarnos con la boca llena de la palabra de Dios y expresarlo, decirlo de tal forma que la gente sea transformada, que el mundo cambie, que los gobiernos cambien, que los sistemas del mundo cambien, porque Dios nos está llamando a ser una generación en este tiempo que marca la diferencia, que hace las cosas diferentes y que muestra las cosas de la forma que Dios quiere que se muestren. El gobierno humano busca popularidad, depende de popularidad, hasta que llega el momento en que ya no puede más y entonces viene con opresión y con totalitarismo a traer opresión, a traer malestar sobre los pueblos. Pero no está buscando producir vida. De hecho, está buscando producir destrucción y muerte. Al igual que Nimrod en Babel. Nimrod, ese gran líder, ese hombre que se cree el primer líder mundial, llama a la gente a construir a Babel. La gente se aglomera alrededor de este hombre, alrededor de lo que este hombre está diciendo y empiezan a construir a Babel. Pero ese sistema, cuando entra en acción, decía que tengas un nombre. Pero no el nombre tuyo, sino el nombre de ese proyecto. Desea que las cosas se hagan de una sola manera, no de la manera de Dios. Que produzcan cualquier cosa. Y al final el resultado de todo esto fue muerte y confusión. Pero mire cuando se aplican, ¿qué es lo que hace la gente? Vimos la fuerza, las partes de bronce, las partes de donde está la fuerza de la gente, ayuda, crea todo esto, crea con fuerza, pero ahora vienen las piernas. Lo que empieza a darle movilidad a esto, es lo que se supone debe dar movilidad. Y son de hierro, un metal ya más bajo, metal que probablemente se necesita más calor, pero al igual se calienta, pero no tiene un problema. El hierro se contamina muy fácilmente, se oxida y se daña muy fácilmente. El hierro necesita otros aditivos para poder ser usado a plenitud en sus características. Y eso es lo que aquí está diciendo, que sus piernas son de hierro. La característica de esta parte del gobierno humano a nivel mundial es que son toscos. Así como el hierro es muy tosco. Para ser fino hay que colocarle muchas cosas o hay que hacerle un trabajo muy fuerte, pero en general es muy tosco, con poca nobleza, muy fuerte en verdad. Los mejores cuchillos, los mejores martillos, todos son hechos de hierro. Pero para que sean de mejor calidad hay que combinarlos con otros materiales que no son mencionados aquí. Si no, fácilmente va a oxidarse. No importa lo pulido que lo hayas colocado, al poco tiempo que está en la intemperie, este material se oxida, se corrompe, pierde su brillantez, pierde su luminosidad y queda totalmente fuera de lugar. Necesita de otra cosa. Por eso busca la iglesia, para que la iglesia lo recubra, lo cuide, para que poder preservarse por más tiempo. ¿Qué es lo que hace la generación perversa? Esa gente sin escrúpulos, gente que no le importa los demás para utilizarlos y con poca preparación, con poco interés, con agendas muy personales, empiezan a traer muerte y destrucción y empiezan a traer limitaciones a las cosas y a lo que Dios está haciendo. Los grandes gobernantes utilizan grupos para implementar los planes porque pueden manejarlos mejor. Gente que no está bien preparada, gente que no tenga la suficiente capacidad intelectual, pero gente que pueden ser fácilmente manipulables. Y esa generación
que empieza a manejarse a ese nivel, donde quiere traerle movilidad. Son generaciones con visiones empequeñecidas. No entienden lo importante del plan que generó allá la cabeza de oro. No entienden la forma de implementarlo. Solo los mueve el hecho de que son polos opuestos. Por eso son representados dos piernas. Unos queriendo una cosa, otros queriendo otro, pero solo tienen una visión de división, una división personalista y egoísta. La división, la polarización es su marca. Así como las piernas, en el humano en general, si no tiene piernas, ese aparataje no camina. Pero si esas piernas están rígidas y están colocadas, oxidadas, tampoco funciona. Su tosquedad hace que todo plan, son tan toscos que todo aquello que tocan, todo aquello que tratan de hacer, lo van haciendo cada vez más mal, lo van haciendo dañino. Todo programa, todo proyecto termina siendo implementado erróneamente. ¿Por qué? Porque los objetivos son cambiados. No hay la intención de ser de vida, ser de bendición, ser de bienestar, sino qué puedo hacer para mí. Y lo que los motiva son planes personales y de poca envergadura. Son los que les permite a todo lo demás mostrarse más grande y poderoso. Entonces aquí los grandes, los que están arriba, el oro, la plata, aún el bronce y aún el mismo, la misma intención de todo esto, le gusta utilizar esta parte del hierro porque así ellos se ven más brillantes, se ven mejores, y cuando viene alguna corrupción, se corrompen o se oxidan o ya pierden la brillantez porque están en contraste con el hierro, ellos se ven mejores. Dejemos de ser ese grupo que le da brillantez a lo que nos debe darle. Dejemos de ser ese grupo que está haciendo brillar a gente inadecuada, que está tomando control y decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestras ciudades, sobre nuestros países. Y empecemos a ser el vehículo que Dios llamó a la iglesia, a cambiar, trastornar, transformar y hacer que el mundo sea colocado bajo la mano poderosa de Dios. Así que vemos esta última parte de este verso. Lo último, que eso es lo que sostiene, es lo que está en el pie. Pero el pie, en este caso, está hecho de hierro y barro. Dos cosas que no se mezclan. Usted puede ver una columna de un edificio y va a encontrar que cuando le empiezan a destruir, el hierro está allí. Está oxidado, está todo, pero él no es parte de la mezcla de cemento, como lo llamamos ahora, que sigue siendo barro. Todo lo que vemos, todo es sostenido, todo el gobierno humano lo va sosteniendo, son pies de barro y hierro. Una base que es totalmente débil, que es completamente frágil y que fácilmente todo este aparataje, toda esta imagen de adoración babilónica, humanística, diabólica, está siendo enviado, colocado para que la gente lo vea, está siendo sostenido por pies de barro y hierro. Un material totalmente frágil y que no tiene la capacidad de soportar todo esto. Así que el fundamento de esa imagen, lo que lo debe establecer, es quebradizo y no tiene nobleza. Barro y hierro. La movilidad del cuerpo humano está en los pies. Pero si esto no tiene consistencia para poder sostener todo lo que este aparataje implica, entonces no traen unidad al cuerpo. Y esto es lo que hablan los 10 dedos de esta imagen. Son imagen que no tiene
como objetivo unidad, sino que cada vez va dividiéndose más y más. La iglesia no tiene ningún lugar en esta imagen idolátrica. La iglesia tiene que levantarse y decirle al gobierno humano: te sometes al gobierno de Cristo, porque ha llegado el momento en que tu perversión desenfrenada se detenga, se pare en el nombre de Jesús. Como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que levantarnos y hacer ver al mundo que la iglesia de Jesucristo va por encima de todo esto. Así que en este lugar, en el lugar donde está esta imagen, la vida no tiene valor y por lo tanto no se toma en cuenta. Lo que tiene valor para ellos es el oro, es la plata, es el bronce, es el hierro, y aún el barro lleno de hierro tiene cierto valor, pero la vida no tiene valor. Lo que está viendo es una imagen. El gobierno humano no valora la vida. El gobierno humano solo valora la popularidad. Vamos a movernos de acuerdo a los principios de Dios. Los principios de Dios producen vida en todo lugar. Toda la imagen, el gobierno humano, cuando se trata de mover, lo hace solo con la ayuda externa. Si vemos esta imagen, era una imagen que estaba en pie, estaba allí colocada. Nabucodonosor, muy probablemente por toda la adoración a estatuas, a imágenes que él tenía, era una imagen que él muy probablemente quería adorar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta imagen no se mueve, sino con la ayuda de algo exterior, algo fuera de ellos. Aún en los momentos en que el gobierno está en su mejor lugar, depende de la iglesia. La iglesia es la autoridad más alta en el universo después de Dios. Si la iglesia no está para darle movida, para darle movilidad a estos aparatajes gubernamentales, esta gente no va a alcanzar nada. Por eso es que siempre buscan alianzas con pastores, con gente que tenga popularidad, con gente que tenga iglesias grandes. Debemos como iglesia levantarnos y decir: ya basta. Queremos gobiernos que se sometan a la palabra de Dios y que puedan moverse de tal forma que la gloria de Dios se manifieste. Los gobiernos humanos están divididos desde que empiezan a poner la fuerza para implementar, y cada vez la división es más notoria. Quisiera ir al último pasaje. La iglesia muchas veces se ha dejado de usar y ha usado el barro para construir. Eso pasó allá en Génesis 11:3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. La iglesia empezó a trabajar con el hombre, pero al final está en un plan humanístico. Los planes humanísticos siempre van a traer confusión, destrucción y muerte. La iglesia de Jesucristo, no permitas que esto aconteja. Déjate usar para traer el reino de Dios en esta tierra y que no estés moviendo todo el parapeto gubernamental de tal forma que ellos se sientan poderosos. Lo poderoso del universo se llama Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. No le demos brillo al gobierno humano, démosle brillo al Rey de Reyes y Señores, señores. Él solo lo sustenta, unas piernas de hierro oxidadas con unos pies de barro y hierro. Y es el momento de que nosotros hagamos lo que Dios está haciendo. Hagamos la obra de Dios. Prediquemos el evangelio de Jesucristo. Es el momento de ver esta profecía desde la perspectiva. Como iglesia podemos traer el reino de Dios a la tierra. Los gobiernos van a plantearnos oro, plata, bronce, pero van a implementar con hierro y con barro. Pero la iglesia es lo único que le puede dar movida a estos sitios. Como iglesia vamos a detener
lo que el enemigo está haciendo, lo que los gobiernos humanísticos están haciendo, lo que se centra en el hombre como gobierno, como sistema, como entidad. Y nosotros como iglesia centrémonos en Jesucristo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y traigamos el reino de Dios a esta tierra. Qué bueno que has podido estar con nosotros en este día. Y quiero tener un momento de oración, porque creo que estamos entrando en un tiempo de un reto, y es salir de nuestra zona de comodidad, donde por tolerancia o por ideas de no querer meternos en problemas, no hemos hecho ni hemos dicho lo que debemos hacer o decir. Pero sí es el momento en que como iglesia hagamos la diferencia. Como Daniel, como Ananías, como Azarías y como Misael, nos pongamos delante de Dios y le digamos: Señor, propongo no contaminarme con la comida que me ofrecen los socialistas, los capitalistas, los de derecha, los de izquierda. Prometo comer lo que dice tu palabra. Y de ahí, esperar de tu Espíritu Santo traiga a mi vida una revelación clara de lo que eres tú, de lo que quieres tú y de lo que hagamos en un tiempo como este. Vamos a orar para que Dios traiga revelación a tu vida y que este tiempo sea un tiempo bueno, donde Dios nos permita ver los planes desde otra perspectiva. Los planes del gobierno desde si están produciendo la vida de Dios y no están trayendo confusión ni destrucción. Vamos a orar por ti, por los que están enfermos, por los que tienen necesidades, pero sobre todo por los que necesitan revelación en un tiempo como este. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, y estamos levantando tu nombre en alto. Oh Jehová, Yahvé, nuestro Dios, te levantamos a ti por encima de nuestras ideas humanas, que pueden ser muy buenas, pero Señor, al final traen confusión, traen destrucción, traen muerte. Señor, al igual que allá Babel, que en el tiempo de Daniel, Nabucodonosor, que lo que nos escribe el apóstol Juan en el Apocalipsis, el sistema babilónico, la generación perversa ha estado operando. Pero tú dices, Señor, que debemos ser salvos de esta perversa generación. Que podamos, Señor, en un tiempo como este, tener el denuedo, la valentía para decir lo que debemos decir, Señor, y caminar con la mente, con la cabeza erguida, Señor, y la mente clara. Si tu Dios nos ha dado principios, los vamos a ver en bendición, vamos a transformar y vamos a ser autores de la historia. En el nombre de Jesús, pues venimos delante de ti. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por estar conectados. Gracias por los que están en Venezuela. Gracias por los que están en Ecuador. Gracias por los que están en otras partes de la ciudad de aquí de Houston. Gracias por estar conectados. Dios me los bendiga. Y quisiera, creo que ahí está una hermana de Chile, creo que vi su nombre por allí. Dios me la bendiga. Y quisiera que nos pusieran algún comentario, nos pusieran preguntas, nos pusieran cualquier observación. Qué bueno sería poder que compartieras esto con nosotros. Va a ser una gran bendición. Te esperamos el próximo domingo a las 12 del mediodía en nuestra programación por Facebook Live. Si estás aquí en Houston, en la 6603 A Langham Drive, Houston, Texas 77084. Y si no, nos vemos en el programa en YouTube, en el canal nuestro. Dios te bendiga y te esperamos.